Todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Muchas gracias por seguirnos a través de @gerenciatodos en Twitter y @gerencia para todos en Instagram y por supuesto a través de la señal de TNO Radio y nuestra plataforma de medios, por lo cual decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches porque nos siguen personas en todas las latitudes y longitudes. Miren, hoy vamos a conversar sobre relaciones internacionales, situación mundial. Vamos a hacerlo con la doctora Milagros Betancourt, quien es internacionalista, con una importante carrera en el mundo diplomático, también en el mundo del arbitraje comercial, y por supuesto una experiencia muy interesante con la que vamos a compartir información útil para situarnos en el contexto, en este caso, de las relaciones internacionales, la situación mundial. Bienvenida, doctora Milagros Betancourt. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Siempre es un placer conversar contigo. Bien, vamos a conversar varios puntos, pero quisiera que nos indicaras a consideración tuya cuáles son los ambientes internacionales que más inciden en Venezuela y cómo puede eso influir en el devenir de nuestro país. Mira, bueno, yo creo que debemos hablar primero de lo más cercano, pues, de lo que es la situación en Brasil, lo que es la situación en Colombia, lo que ha sido el cambio político que se está gestando en América Latina, que comenzó con el triunfo de Macri en Argentina. Lo siguió las elecciones en Venezuela, las elecciones parlamentarias, del triunfo también de la oposición, es decir, del triunfo de las fuerzas democráticas distintas a los gobiernos en el caso de Kirchner y el gobierno o la tendencia oficialista que en Venezuela, que ha continuado también con la decisión de Rafael Correa de no presentarse a la reelección en las elecciones del año que viene, en febrero, que a pesar de que él logró que en la Constitución del Ecuador, igual que en Venezuela, se incluyera la reelección, no se va a presentar. La derrota de Evo Morales para la reelección, lo cual hace generar como la tendencia del péndulo hacia el otro lado. La salida de este socialismo del siglo XXI, con el debido respeto de este socialismo loco que hemos tenido y que ahorita está en la palestra el tema de Brasil. La situación de Brasil es muy delicada, hay un movimiento muy importante que busca la salida del gobierno, la salida de la señora Rousseff. Está a punto de ser considerado el informe de la Cámara de Diputados para un juicio político, lo cual la llevaría, que debe ser después ratificado por el Senado, lo que la llevaría pues a la salida del gobierno. Eso por supuesto no es que influye en Venezuela, porque la situación en Venezuela es extremadamente peculiar, pero sí nos marca la tendencia que efectivamente hay en la región de querer una cosa distinta, de que ya este camino socialista pues no dio los resultados que todos esperábamos y que efectivamente llevan a la población a buscar nuevas opciones. El próximo domingo son las elecciones en Perú. Los dos candidatos que lideran son la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Pablo Kuczynski, y si bien la señora Fujimori lidera las encuestas, hay una gran tendencia a que sea Kuczynski también de una tendencia distinta al socialismo a ganar las elecciones. De manera que yo creo que más temprano que tarde eso también llegará a Venezuela. El caso de Cuba. El caso de Cuba, la apertura que ha hecho los Estados Unidos con Cuba, que no es una apertura política, sino una apertura económica, pero que eso va a conducir necesariamente a los cambios que se van a tener que dar en Cuba, que a mi juicio van a demorar un poco de tiempo, porque 60 años
de un gobierno dictatorial y férreo no se cambian en 6 meses de intenciones de apertura como la que ellos han señalado. Evidentemente ese es el entorno en el que está Venezuela en este momento y la situación de Venezuela, que cada vez no es un secreto para nadie, cada vez se torna más complicada, políticamente es una situación muy difícil, que el modelo económico y el modelo ideológico del gobierno nos tienen esta situación económica tan dramática como la que estamos viviendo y que va a llegar un momento de que o el gobierno se sienta a dialogar con el apoyo de la comunidad internacional, porque solo no lo va a hacer, y eso ya está más que evidenciado. Ya tuvimos una primera experiencia cuando vinieron los señores de UNASUR y hubo un supuesto diálogo que no llegó a nada, pero la situación cada vez es tan complicada que la región no se puede permitir tener una situación como la que se está viviendo en Venezuela, porque si en Venezuela las cosas se complican aún más y se llega a situaciones violentas, eso puede incidir negativamente, por lo menos en los países más cercanos, como es el caso de Colombia, a la cual no me refería antes. Colombia está inmersa en este momento en un proceso de paz con la guerrilla, acaba de iniciar ahora el proceso con el ELN, y para ellos cualquier situación o cualquier alteración del orden en Venezuela, digamos, estoy hablando del orden que se produjo una ingobernabilidad o una situación de violencia, aunque no lo querramos, va a influir en este proceso de Hay paz. una interdependencia, efectivamente, entre todos los países que has mencionado y, por supuesto, un área de influencia quizás ha disminuido en el gobierno actual versus cuando comenzó este estilo de gobierno socialista, que ha pasado factura en todos esos países. Tú comenzaste con el caso de Argentina, que es una economía diferente también a la venezolana, un sector privado más grande, sin embargo entró en esa corriente del socialismo. Pero me llama la atención el caso de Argentina. Bueno, en el siguiente segmento continuaremos hablando, pero el caso de Argentina me llama la atención porque tiene un fuerte sector empresarial, privado, claro, que exporta. Bueno, primero que produce en proporciones interesantes, que exporta y hace que hay un balance de fuerza, que puede ser el mismo caso de Brasil también, el mismo caso de Colombia. En Venezuela es diferente la economía, los números, por ejemplo, de nuestro producto de exportación principal pesan mucho y están en manos del Estado. Entonces ahí hay una gran diferencia en cuanto al balance económico, que al final tiene incidencia en lo político. Pero efectivamente, lo que tú mencionas de que el péndulo se mueve en otro sentido es evidente, es evidente. Vamos a continuar conversando con la doctora Milagros Betancourt, internacionalista diplomática, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Yellow diamonds in the light. Now we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's just the way I'm feeling, I just can't deny. I just gotta let it go. We found love in a hopeless place. 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 Shine that light through that open door. Love and life I will divide. Turn away 'cause I need you more. Feel your heartbeat in my mind. It's just the way I'm feeling, I just can't deny. I just gotta let it go. We found love
Yellow diamonds in the light. Now we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's just the way I'm feeling. I just can't deny. It's just the way I'm feeling. Oh, we found love in a hopeless place. 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 Oh, we found love in a hopeless place. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de economía, gerencia y emprendimiento. Hoy estamos con la doctora Milagros Betancourt, diplomática, con una carrera diplomática muy interesante, y estamos conversando sobre la situación en Iberoamérica el día de hoy. Estamos circunscritos en este momento para este programa sobre ese punto, y ya habíamos comentado lo que podríamos llamar el movimiento del péndulo en cuanto a los gobiernos, los cambios de gobierno y los cambios de tendencia de gobierno Así es. en Latinoamérica. Y me atrevo a preguntar a la doctora Betancourt el tema que, en consideración de este programa, ha sido un tema de desestabilización, no solamente en Latinoamérica, yo creo que mundial, el tema de la reelección. El tema de la reelección introduce, en consideración de este programa, de mi persona, mucha inestabilidad a cualquier gobierno. Mira, inclusive el de los Estados Unidos. Pero no es lo mismo ir a una contienda electoral y uno de los contendientes ser presidente de la república que sea. El que sea. De cualquier república, no van en las mismas condiciones. O sea, y examinemos la historia, es así. Y también examinemos la historia sobre los segundos o terceros gobiernos de cualquier presidente. No son buenos. Mira, fíjate, tenemos que empezar por comentar que la reelección es contraria a la esencia de la democracia, porque uno de los componentes de la democracia es la alternabilidad. Entonces, si tú tienes un gobierno que se reelige y se reelige, o sea, la reelección indefinida, como se estableció aquí, como se estableció en Ecuador, como se estableció, bueno, en Bolivia se la negaron, pero en Ecuador... Pero en Colombia, por ejemplo, una reforma... Pero solamente le permitieron un periodo. Claro, pero Ahora, todos tienen, o sea, al final pero- muchos dirigentes caen en esa Pero tentación. fíjate una cosa, los Estados Unidos, que siempre ha sido, Sí. bueno, siempre es muy criticado y tal y todo lo demás, pero siempre han dictado la pauta en estos temas. En el año, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una reelección indefinida y una reelección que se produjeron 4 mandatos seguidos, y llegó un momento que una de las reformas que se ha hecho, la única constitución que ellos tienen es permitir solamente la reelección por un mandato, porque al final del cuento el tiempo pasa tan rápido que Inclusive les trajo problemas, inclusive por un mandato. Por un O sea, mandato. Puede ver el caso de Nixon, por ejemplo. claro, Sí. pero hay presidentes que no se han reelecto, como el caso Claro. de Carter, Exacto. por ejemplo, y algunos otros por ahí, pero es que la reelección es contraria a la esencia misma de la democracia, porque la democracia te exige que se alterne el gobierno, que se alterne la persona Sí. que vaya a mandar. Y esta moda de la reelección indefinida, pues mira, con mucha pena debo decirlo, fue puesta en práctica inicialmente en Venezuela, pero esa es la receta cubana. O es que a ustedes se les olvida que tienen 60 años en reelecciones, en unas elecciones X que son de embuste, como diríamos, que no eligen, sino el partido es el que elige, ahí no elige el pueblo. Y entonces son los mismos gobernantes de hace 60 años. Chávez
no logró la reforma constitucional, pero después metió una enmienda ahí y logró la reelección indefinida. Pero tú sabes que la providencia divina, contra eso no hay forma y no se pudo reelegir más. Sí. Ahora, hay elementos que, digamos, están a simple vista y que es un tema de voluntad también, de corregir, la voluntad de corregir. Pero si no existe esa voluntad, bueno, aquí podemos hablar y mucha gente puede conversar durante mucho tiempo en eso. Luego los hechos y las acciones dictan otra cosa, o se entra en una especie de entropía, es decir, de un desorden que lleva al final de los gobiernos, por muy exitosos que se vieran. Por ejemplo, el caso de Brasil, que, bueno, hay que ver siempre con mucho cuidado los modelos supuestamente exitosos, que se colocaban inclusive como ejemplo. El gobierno de Lula, por ejemplo, se colocaba como ejemplo, que habían acabado con la pobreza, cosa que me extrañaba bastante, ¿no? Porque a veces los números... El papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Y yo veía, bueno, en Brasil acabaron con la pobreza y me hice esa pregunta. ¿Eso es así? Y bueno, estamos viendo que ahora, en los hechos, pues no fue así. Y ocurrieron otras cosas que después salieron a la realidad, a la vista de todos, pero sin embargo pareciera que Brasil va hacia un cambio, efectivamente. Sí, necesariamente. Es que ¿Por qué en Brasil se da ese cambio? Por la corrupción. Es que esta misma receta del socialismo del siglo XXI lastimosamente vino acompañada de una corrupción incontrolable. La corrupción en Venezuela es indescriptible. O sea, nunca, por lo menos en el tiempo que yo tengo de vida, ni recuerdo que mis padres me hubieran contado los niveles de corrupción que se ven en este momento aquí en Venezuela. Y en Brasil ha pasado lo mismo, pero por favor, está preso el presidente de Odebrecht. De una empresa ultra seria. Pero es que es una de las empresas más exitosas del mundo. Sí. Está preso el señor presidente de Odebrecht. Pero ahí pregunto, ¿y cómo es posible? O sea, el sistema judicial brasilero funcionó entonces con independencia. Bueno, si tan funcionó que hubo unas escuchas telefónicas, una instrucción de un juez que ordenó escuchar telefónicamente a la señora Rousseff, y de ahí surge todo este impasse que la lleva a ella a nombrar a Lula ministro, que no ha podido tomar posesión porque el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil no ha permitido todavía que asuma el cargo. ¿Por qué? Porque está cuestionado y está investigado por corrupción. El grave problema, en Ecuador, por ejemplo, está pasando un poco lo que pasa aquí en Venezuela, que hay un control del sistema judicial por el Ejecutivo. Pero en otros países, como en Bolivia, medianamente todavía funcionan las instituciones. En Nicaragua, medianamente. Pero en todos tenemos el denominador común de la corrupción. En Ecuador conocemos de situaciones muy serias con el tema del gas, lo mismo ha pasado en Bolivia. En Nicaragua a la esposa del señor Ortega pues la han cuestionado también por una serie de hechos de corrupción, y lamentablemente la corrupción acompaña a este socialismo del siglo XXI y ha corroído a la sociedad, y la gente está realmente desesperada porque hay unos contrastes que los vemos lo ves en Brasil y lo ves en Venezuela. Las personas del gobierno o las personas que hacen negocios cercanas del gobierno, que viven una vida de boato y fastuosas y con automóviles de última, y la gente muriéndose de hambre. Y aquí en Venezuela lo vemos también. Aquí vemos las camionetas que usan los funcionarios del Estado, y aquí el carro más nuevo es del año 2012, porque aquí no hay producción de vehículos, ¿o me equivoco? Es así. Es decir, bueno, lo que vemos es que hay una realidad económica que es superior a cualquier, vamos a llamarlo así, comunicación política o propaganda que los gobiernos quieran hacer. Y vamos a continuar conversando ese tema de las comunicaciones y ese impacto nacional e internacional que tienen luego de la siguiente pausa. Ya regresamos.
Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, economía y emprendimiento. Y la gerencia se aplica en todo, también en las relaciones internacionales. Por eso nos acompaña hoy la doctora Milagros Betancourt, diplomática, con una dilatada experiencia en esta área. Y estamos comentando el ambiente internacional en Iberoamérica, las tendencias, lo que está ocurriendo en materia de las preferencias de los pueblos en cuanto a los sistemas de gobierno. Que yo también me imagino que esto es un programa gerencial, que los ciudadanos también tienen al final el derecho a cambiar de opinión y a elegir muchas veces mal. Tienen el derecho a hacerlo, pero también tienen el derecho de hacerlo bien o corregir. Y al final de eso creo se trata todo el comportamiento humano. Claro, pero cuando hablamos de países, creo recordar, usted me corregirá, doctor Betancourt, que a nivel internacional existe en teoría un modelo que es como de caos. Es decir, los países funcionan en otros niveles entre ellos y para eso existen los organismos internacionales que ayudan a que esas relaciones entre países sigan más o menos unas reglas que algún país desconoce a otro en su derecho y hay litigios y todo tipo de diferenda en cuanto a cómo se comportan entre ellos. Y quiero hablar de ese tema, es decir, los organismos internacionales, a esta área que estamos circunscritos. Quisiera que nos paseara por eso para todos los televidentes que nos escuchan y nos ven a través de TN Radio. Por cierto, su Twitter. Milagros BC. Milagros BC. BC. ¿Cuáles son los organismos internacionales que de alguna manera ayudan a las relaciones armoniosas en nuestro sector? Pero antes de hablar de eso, y ya que mencionaste ciudadanos y cambios, se nos olvidó hablar de España. La locura que está pasando en España. Es decir, no les ha que, o sea, precisamente por ese enamoramiento que produce el socialismo, están metidos en ese problemón, porque, bueno, están pero se compren unos espejos y bueno, los espejos, vean, y los retrovisores para que vean para acá. Sí. Pero fíjate tú que no ha sido posible hacer gobierno, primero ante la actitud tan absolutamente desagradable de estos señores de Podemos, y después porque, bueno, mira, no ganaron como ellos aspiraban que ganaran. No han podido formar gobierno, ojalá que no, tienen que ir a unas nuevas elecciones y esperemos que no cometan ninguna locura y que se pueda resolver el problema. Pasando al tema de los organismos internacionales, fíjate, los organismos internacionales, uno cree que es que ellos pueden ayudar y le pueden resolver la vida a los países, pero es que los organismos internacionales están integrados por países y lo único que han hecho es juntarse para poner unas reglas que todos van a seguir y le dan autorización a una cabeza que se llama secretario general para que de alguna manera organice esas reglas y digamos, dirija el debate entre ellos. En esos organismos no se cede soberanía, pero sí hay un compromiso de respetar las decisiones que allí se toman. En los organismos políticos, como es el caso de Naciones Unidas, o en el caso de la OEA, la OEA es la que más nos compete porque es la regional, pues evidentemente son los gobiernos los que toman las decisiones y facultan al secretario general para que las ejecute. Si no hay voluntad política de los estados de que el organismo funcione, no va a funcionar. Sí, por eso yo mencionaba que en principio dentro de ese modelo teórico existe una especie de caos, una especie de área donde voluntariamente aceptan o no aceptan las condiciones, ¿no? En lo que sí no funciona mejor dicho, en lo que sí funciona la vigilancia y la supervisión es en el tema de derechos humanos. Desde el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente la humanidad vivió lo peor en destrucción de los seres humanos, por primera vez en la Carta de las Naciones Unidas se habla de que el objetivo a proteger
es al ser humano. De ahí para atrás, en los 2000 años de existencia que tiene la humanidad, o 2000 o 3000 o lo que sea, o la sociedad organizada, siempre lo que se cuidaba era el poder y el territorio. Después del genocidio del 45, se comenzó a entender que los que integrábamos esto éramos seres humanos y que había que proteger a ese conjunto de seres humanos a quien se gobernaba. Entonces los estados decidieron que en esos organismos de derechos humanos ellos sí ceden parte de su soberanía y aceptan que ese organismo que ellos mismos han creado lo supervise y les pueda imponer sanciones. Lamentablemente, todo esto se hace a través de convenios internacionales y los estados son libres de pertenecer o no a estos convenios. En el caso de Venezuela, como lo hizo Perú en su momento y como lo hizo Chile en su momento, como son gobiernos que no aceptan supervisión de nadie porque aparentemente pues somos más soberanos que cualquier otro, denunciamos la Convención Americana de los Derechos Humanos, aun cuando no nos podemos zafar de la supervisión de la OEA, porque tendríamos que salirnos de la OEA. Entonces, hay siempre como una expectativa de que los organismos internacionales nos van a venir a resolver, pero si los gobiernos que integran eso no tienen la voluntad política de resolver, no va a pasar nada. En el caso de Venezuela, yo he visto con mucha tristeza cómo la comunidad internacional, con algunas excepciones, como el caso de España, el caso de Chile en su momento, no, Chile no, porque el caso de España, los Estados Unidos, Canadá, todos los países, sabiendo la gravedad de la situación que tenemos, miran para los lados, porque las relaciones económicas siempre son más importantes. Y aunque Venezuela se esté muriendo de hambre, siempre tenemos ahí la facturita petrolera que podemos meter la mano. Por ejemplo, en el caso del Caribe, seguimos dándole petróleo a un precio menor, subsidiado. En el caso de Cuba regalamos 100.000 barriles diarios. Entonces, felizmente, la violación masiva que había de los derechos humanos, tanto en los sucesos del 2014 como esta situación que tenemos frente a la escasez, el desabastecimiento, el problema de las medicinas, los enfermos, ha hecho que la comunidad internacional reaccione en aplicación de esa facultad de supervisión que tiene cuando hay violación de los derechos humanos. O sea que efectivamente, bueno, estamos en este momento en una situación muy crítica. Sí. Y estos organismos internacionales ya han prendido todas las alertas posibles. Sin embargo, bueno, usted, doctora, ya lo mencionó, debe haber la voluntad para que eso ocurra. Es así. Y también hay una dinámica, por ejemplo, los congresos nacionales de cada uno de estos países también tienen relaciones entre ellos. En este caso hay una nueva dinámica en Venezuela, con congresos, digamos, pluripartidos de la oposición. Correcto. Que yo prefiero llamarlo así, porque la oposición, y de una manera me parece bien adecuada, es plural. Claro. A veces se le critica eso, pero a mí me parece que más bien una virtud. Así es que tiene que ser, plural. Si no volvemos al partido único. Exacto, entonces a mí me parece, a veces lo ponen como como una debilidad. Y a mí me parece que es una virtud. Vamos a conversar de ese conjunto de relaciones que tienen los congresos y las asambleas de manera internacional. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. ¿Quieres aumentar tus ventas? Invinet pone a tu disposición las pantallas publicitarias del CCCT. Coloca imágenes o videos impactantes al mejor precio con
Invinet, fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celíacosvenezuela.org.be. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia. Hoy estamos con la doctora Milagros Betancourt, diplomática, porque es un tema de interés de este programa, las relaciones internacionales. Estamos en un mundo que está interconectado y somos interdependientes de todo, la economía. Y la vida personal de cualquiera de nosotros está unida internacionalmente a muchísimos factores y este es un tema de las relaciones internacionales y de lo que sucede en el mundo va a ser un tema constante en nuestro programa. Por eso hoy nos acompaña la doctora Milagros Betancourt, que nos pide nuevamente su Twitter. Por favor, doctora. Milagros BC, B alta C de casa, Milagros BC. Nos quedamos en el punto de las relaciones interparlamentos y de cómo ese tipo de relaciones internacionales ayudan a los países, bien sea en materia económica, en materia de derechos humanos y en materia de bienestar social, que es lo que aspiramos todos. Bueno, fíjate, el Parlamento en cualquier parte del mundo realmente es el poder fundamental de un Estado porque es el poder que es electo por el pueblo. Por ejemplo, en las democracias parlamentarias, como es el caso de España, de Francia, de Gran Bretaña, el pueblo elige al Parlamento y este elige al primer ministro. En el caso de Venezuela, pues aquí se elige al presidente de la República y a los únicos otros que elegimos es a los parlamentarios y bueno, a los gobernadores y a los alcaldes. Pero quiero decir que el poder como tal tiene muchísima importancia y de hecho desde hace muchísimos años existe la relación entre los parlamentos y existe un órgano internacional que se llama la Unión Interparlamentaria Mundial. En el caso de Venezuela, quienes primero, incluso antes de las elecciones de diciembre, donde ganó la oposición pluripartidista, y estoy totalmente de acuerdo contigo, antes ya hubo el pronunciamiento de unos cuantos parlamentos en favor de la democracia en Venezuela, en apoyo a las personas que están presas, los presos políticos, pues porque hay que decirlo con nombre y apellido, y exhortando al gobierno de Venezuela pues a la protección a los derechos humanos. Se pronunció el Parlamento de Chile, el Parlamento de Canadá, el Parlamento español y el Parlamento Europeo, que reúne a todos los parlamentarios de la Unión Europea, ha emitido 8 resoluciones relacionadas con Venezuela. De manera que sí, efectivamente, esta relación de los parlamentos, que es mucho más fluida y en este momento es bastante más importante que las propias relaciones diplomáticas del gobierno. De aquí se han ido un montón de embajadas, porque el gobierno cada vez se aísla más y cada vez se aísla más, y los gobiernos se van separando, y no es que rompan relaciones, sino que sencillamente retiran las embajadas y tenemos unas relaciones, pues, digamos, a través de un embajador que está en otro país, lo que se llaman los embajadores concurrentes, pero los parlamentos, y ahora desde diciembre, pues sí hay una relación muy, muy cercana y muy importante y que efectivamente apoya mucho a lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos y sobre todo de las garantías democráticas, que son esenciales. A mi vista, pues, personalmente, es el hecho de que, bueno, todos los parlamentos elaboran las leyes y, digamos, vamos a llamarlo así, ese cambio que muchos aspiramos, por las tendencias, digamos, mundiales y las tendencias regionales, hay una tendencia al cambio y al cambio legal, es decir,
con la aplicación de las leyes, con el uso de los tratados y con los convenios que en materias tan críticas como los derechos humanos existen. Y estamos llegando ya a ese punto. Es decir, cuando cualquier gobierno de esta región entra en esa área de violación de derechos humanos, se prenden, digamos, las alarmas, además las alarmas económicas, y se puede crear también la necesidad del inminente y urgente del diálogo, que es lo primero que debemos siempre tener en cuenta. Veamos el caso de Colombia. O sea, al final todo se va a resolver con diálogo. Lastimosamente pasaron por un proceso extremo antes de llegar al diálogo. En el caso venezolano, de acuerdo a la experiencia internacional que usted tiene, ¿cuáles podrían ser esos mecanismos de diálogo eficaces? Casos internacionales en los cuales se haya utilizado el diálogo con un grupo de personalidades o árbitros que ayuden a que eficazmente se realice el diálogo y se lleguen a acuerdos reales, que se cumplan en función de poder resolver los problemas. Te voy a dar el caso más emblemático, que es el caso de Contadora, el grupo Contadora y la guerra en Centroamérica. Eso fue una iniciativa de Venezuela. El grupo Contadora estaba integrado por Colombia, Venezuela y México. Y se llama Contadora porque la primera reunión a iniciativa del presidente de Venezuela, el presidente Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno, y después lo continuó Luis Herrera, se reunieron en la isla de Contadora, que está en Panamá. El grupo de Contadora, simplemente la propuesta fue un grupo de amigos de Centroamérica, después del cual se integraron otros países posteriormente, y de ahí se deriva el famoso Grupo de Río, que lograron la paz en Centroamérica y se firmaron los famosos acuerdos de Esquipulas que dan cese a la guerra en Centroamérica, y que hasta el día de hoy se cumplieron los acuerdos. Pero claro, mi punto es, pasó la guerra, es decir, el punto es que no debemos llegar a un término que tan extremo, o sea, deberían activarse los mecanismos de conversación y de diálogo mucho antes. Pero ven acá, ¿tú no crees que aquí estamos casi en guerra? No, claro. Aquí estamos claro. casi en guerra, porque además aquí matan a la gente, pero todos los días. ¿Cuál es la cifra de muertos? Es mayor que la que hay en Siria, que es una guerra civil. O sea, que no sea la guerra donde están los soldados en las trincheras y todo lo demás, ni que caigan las bombas del techo, pero no hacen ni falta. Eso es lo primero. Además, estamos en una economía de guerra, estamos en un programa de gerencia, ¿no? Estamos en una economía de guerra, ¿o no? Bueno, entonces mira, aquí la única forma de que aquí entremos en el diálogo es que venga un tercero, y ahorita te hablo como una persona que manejó el tema de la mediación durante tantos años, Sí. y aquí necesitamos un mediador que sea aceptable para las dos partes, que es el elemento sine qua non. No, y este programa insiste en eso, es decir, los mecanismos para resolver los problemas civilizadamente, legalmente, pero también eficazmente, porque a veces nos sentamos en una mesa y no pasa nada. La idea es que haya un tercero, como lo está mencionando, reconocido por ambas partes para que se puedan resolver los conflictos y ir a un estadio de prosperidad. ¿Por qué no sirvió la mediación de UNASUR? Claro. Porque la oposición consideraba que era parcial, y era parcial, era tan evidente la parcialidad. Entonces, ahorita, ¿por qué Obama y Castro se sientan? Porque consiguieron unos mediadores que eran aceptables para ambos, que fueron Canadá y el Vaticano. Entonces, aquí habrá que buscar, no sé, buscar modelos exitosos como ese. Exactamente, Sí. o un grupo de amigos como fue Contadora. Contadora ha sido realmente el proceso de reconocimiento, reconciliación y paz más exitoso que ha habido en todo el hemisferio. Y nos encanta difundir. Y además que fue propuesta de Venezuela. Y aquí nos encanta difundir iniciativas exitosas y soluciones, y presentar soluciones. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Superman got nothing
it's just to take a chance. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Come along with me and don't be scared. I just wanna set you free. Come on, come on, come on. You and me can make it anywhere. For now, we can stay here for a while. And 'cause you know, I just wanna see you smile. No matter where you go, you know you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. And when you're weak, I'll be strong. I'm gonna keep holding on. Now don't you worry, won't be wrong, darling. If my hope is gone, just run into my arms. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. I'm only one call away. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia hoy aplicada en materia internacional, en materia de la diplomacia. Por eso está con nosotros la doctora Milagros Betancourt, diplomática venezolana. Y bueno, este es nuestro último bloque por el día de hoy, en este programa de hoy. Y vamos a resumir un poco lo que hemos conversado. Doctora, repítanos su Twitter, por favor. Milagros BC, @Milagros BC. Sí, pues nos escuchan personas en todos los lugares del mundo, especialmente en Latinoamérica, y hemos conversado sobre todo lo que está ocurriendo en materia internacional en Latinoamérica. Llegamos también hasta España y hay muchos movimientos, muchos cambios. Hay una tendencia marcada en Latinoamérica hacia gobiernos, vamos a llamarlo, de orientación económica, digamos, racional, es decir, con orientación a la productividad, a diferencia de los gobiernos que están siendo sustituidos con una tendencia más hacia el socialismo o denominado socialismo del siglo XXI, porque hay diferentes tipos de socialismo también, hay que distinguir eso. Y el hecho de, también hemos comentado, de la intervención de los organismos internacionales y también de las relaciones interparlamentarias, todo con miras a crear soluciones, como este programa trata siempre de buscar. Y llegamos a un punto muy interesante que es el tema de la negociación, de la mediación y de la intervención de grupos de amigos para solucionar problemas de determinados países. Puede ser cualquier país que tenga un problema y que un grupo de países se reúna con objetivos productivos para solucionar un problema y crear un ambiente de bienestar, de prosperidad. Usted mencionó
varios ejemplos. Imaginemos cómo podría actuar ese grupo, cómo podría estar constituido ese grupo y cómo podría actuar para ayudarnos a resolver, en el caso de Venezuela, las diferencias que impiden que seamos más productivos. Bueno, es que el problema que tenemos en Venezuela es que no hay forma de negociar. La negociación es el diálogo directo entre los dos actores. Aquí no hay manera de lograr que el gobierno exprese su disposición a negociar, que es quien debe tomar la iniciativa porque es quien detenta el poder en este momento. Entonces hay que buscar pues lo que llaman un tercero para que asista a esa negociación, y la figura del grupo de amigos es una figura muy utilizada tanto por las Naciones Unidas como por la OEA. Se ha dado en distintos casos. Hay el grupo de amigos de Guatemala que hubo en su momento, hay el grupo de amigos de Haití que todavía funciona y que ha ayudado en muchas de las situaciones políticas. Hubo en su momento, cuando la primera oportunidad que se intentó un proceso de paz en Colombia, cuando Pastrana se creó el grupo de amigos de Colombia, pues aquí lo que tenemos es que buscar que bien sea por iniciativa de algún país, por iniciativa de algunos de los organismos internacionales, la OEA o las Naciones Unidas, promuevan la constitución de un grupo de amigos que sirva para conducir el diálogo o asistir al diálogo entre los dos actores en Venezuela antes de que de verdad las cosas pasen a mayores. Vemos que la situación es muy delicada y las posiciones son tan opuestas que, caramba, constituir un grupo de amigos por países que sean creíbles para ambos bandos, habrá que cogerlos con pinzas porque, por ejemplo, el gobierno no va a querer tener a un país como Chile, por decir alguno, o no le interesará tener un país como España, pero a lo mejor puede que le interese Noruega, que ha sido su compañero de garante en las negociaciones de Cuba, que se realizan en Cuba entre Colombia y la FARC. La oposición no podría aceptar a un país como Rusia, por ejemplo, que es amigo del gobierno, o un país como Cuba, pero quién sabe si a lo mejor pudiera aceptar un país como Alemania. Sí. Entonces, ahí estaría la destreza de quien oriente a la creación de ese grupo para ver cómo... Es que ahí voy, el tema de la diplomacia, que al final a veces actúa. La diplomacia es excelente y me parece que es el mecanismo, pero a veces llega un poco tarde. Es que es que los tiempos de la diplomacia son distintos de las un poco necesidades. Tarde, pero inclusive al final, en las guerras más terribles, al final se resuelve la cosa con diplomacia. Al final, o sea, la diplomacia no. siempre va a estar ahí. Lo que queremos es que, lo que aspiramos es que llegue a tiempo. Es lo que todos deseamos, sí, y cruzamos los dedos todos los días. Y a mí me gustaría cerrar, ya que tu programa es económico, diciendo de que es muy lamentable que aquí en Venezuela pues se hayan ahuyentado las inversiones extranjeras y que nos haya conducido a esta difícil situación, porque Venezuela siempre fue un país muy atractivo, sí, para el inversionista. Mira, de eso vamos a hacer un programa especial, diplomacia y negocios, porque eso va ligado. Pero en la medida que nosotros no podamos ofrecer una seguridad jurídica, que es el problema más severo frente a los inversionistas, porque en honor a la verdad los inversionistas no tienen alma. Si aquí nos estamos matando, pero ellos tienen seguridad jurídica y sus negocios resultan, bueno, chévere, ahí vamos. Pero lamentablemente no hay ninguna garantía jurídica, ni seguridad personal, ni seguridad jurídica que permita a los inversionistas foráneos venir a Venezuela y ayudarnos a producir. Y también tenemos que buscar que ese grupo de amigos oriente a los posibles inversionistas y decirles en qué medida se va a conducir un proceso para salir de esto que les permita volver a nuestro país. Así es. No, y la idea es, como la idea de este programa, producir y prosperar. Eso es así. Eso es fundamental y es lo que la gente, bueno, yo creo que es unánime eso. Lo que todos aspiramos en la vida. Entonces, si por una vía no es posible,
tenemos que ser creativos y buscar otras, y buscar las personas que nos puedan ayudar en eso. Así es. Porque si alguien o muchas personas comienzan a producir, se crea un ambiente positivo y hay más posibilidades de ayudar a los más débiles Así económicamente. Entonces, eso es fundamental que lo entendamos y bueno, es una, vamos a decirlo así, una canción predilecta de este programa. Bueno, queremos agradecer a la doctora Milagros Betancourt, diplomática venezolana, por acompañarnos en la emisión de hoy, aquí en Gerencia para Todos. Y por supuesto, repita las redes sociales porque nos piden las redes sociales de la doctora. @milagrosbc. Y bueno, ya estaremos nuevamente con la doctora Milagros Betancourt en próximos programas, en la medida que las posibilidades de sus compromisos nacionales e internacionales lo permitan, de estar aquí, porque queremos hacer ese programa, diplomacia y gerencia, inclusive el tema de lo que algunos llaman por ahí, marca país, que es un tema donde va la diplomacia, pero agarrada de los empresarios y de la manera más eficaz para el bienestar de todos los pueblos. Queremos agradecer a tnoradio.com, la señal internacional que nos permite estar en cualquier lugar del mundo, a todas las personas que nos siguen a través de nuestro Twitter, @gerenciatodos, y nuestro Instagram, @gerenciaparatodos, y por supuesto al director de tnoradio.com, el señor Rafael Cáceres, en la producción de este programa. Alejandro Nieves y Rafael Nieves, les deseamos un productivo día. Hasta mañana.